Fiel televidente. José Luis San Martín. Abrazo grande, se lo debíamos. En nombre de todo el equipo. Volviendo al tema, y había quedado planteado algo que decía Marguerite. Creo que me expresé mal cuando planteé el tema, porque lo que yo quise decir es que el Poder Ejecutivo funcionaba bien como coalición, me parecía a mí, y que había cierta desconexión con el Parlamento. Me parece que le falta funcionar más como coalición en el conjunto. Me parece falta comunicación de arriba hacia abajo. Eso es lo que quise expresar, que seguramente lo dije muy mal. Claro, no, a ver, siguiendo esa línea que es muy interesante. Lo que uno observa es, cuando ve Poder Ejecutivo, Parlamento, que normalmente ese Poder Ejecutivo viene como pintado de blanco. Y el Partido Nacional, que está actuando con mucha disciplina, muy bien manejado en el Parlamento, rápidamente sale a apoyar. Pero tiene que negociar, está en la reunión de bancada, está en la reunión de coordinadores de la bancada, y ahí es donde afloran las visiones diferentes que puede tener el Partido Colorado, o Ciudadanos solo, o Ballistas solos, o Cabildo, o el Partido Independiente. Pues en la Cámara de Diputados el Partido Independiente, por ejemplo, la LUC o en el presupuesto, hubo muchas cosas que no votó. Es decir, yo creo que no es tanto un tema de desconexión, sino un tema que al no haber un funcionamiento de coalición a nivel de Poder Ejecutivo, no va un paquete armado con el apoyo de todos hacia el Parlamento. Incluso el presidente lo ha dicho alguna vez, bueno, yo envío el proyecto. El Parlamento discute y aprueba, que tiene que ver también con el funcionamiento más de un régimen presidencial, que normalmente no se mira cuáles son los apoyos parlamentarios, sino bueno, se manda una cosa y después en el Parlamento se buscan los votos para aprobarlo. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos en estos días, es común en Argentina, que es una lógica distinta a la histórica del Uruguay, que tiene un componente mitad parlamentario y mitad presidencial, un híbrido que a veces lo resolvemos bien y a veces no lo resolvemos bien, ¿no? Bien. Me decía, me preguntaba en la pausa, Alfredo, ¿no vamos a hablar del Frente Amplio? Claro, Sí, por tenemos un supuesto. experto en Frente Amplio. Si alguien sabe el Frente Amplio, Botinelli, vamos a aprovecharlo. Bien, ¿qué le querés preguntar sobre el Frente Amplio? ¿Cómo ves al Frente hoy y en su rol de opositor? ¿Y qué cambios tiene que hacer el Frente para poder realmente volver a, siendo la fuerza mayoritaria en el Uruguay, para poder realmente llegar al 2024 en otras condiciones? Bueno, primero el Frente Amplio está estrenando una etapa nueva en su vida, porque nació y creció en la oposición como una esperanza o una alternativa hacia el gobierno. Después fue gobierno. Ser oposición después de ser gobierno es un rol completamente distinto. Entre otras cosas, porque si llegó a ser más de la mitad del país y luego quedó en el torno del 40%, quiere decir, y además con una renovación generacional a su favor, quiere decir que ha habido enojos, desilusiones, y que no han quedado todavía claramente elaboradas. Decir, bueno, ¿dónde está, que los del Frente digan en qué nos equivocamos, ¿no? O bueno, o dónde estuvo la sintonía. De repente no es un error, sino que se fueron bifurcando los campos. Entonces, ahí hay un problema que yo diría de examen, ¿no? El segundo tema es que a veces el Frente están discutiendo cómo va a ser la próxima presidencia del Frente y todavía no han resuelto lo que viene antes, que es presidencia para qué. Es decir, ¿va a ser la conducción política del Frente Amplio o va a ser el que va a dirigir la estructura? Son dos cosas diferentes. Hoy incluso el Frente Amplio tiene muy dispersa la conducción. Hemos visto que... ¿Quién hace la oposición? No, ¿Quiénes son los actores relevantes que ejercen oposición hoy? No, es el Frente Amplio desde el punto de vista... dentro del Frente Amplio. no, diría todos con distinto tono, distintas formas, pero lo que quiero decir es que yo lo veo como posiciones más tácticas que estratégicas, es decir, que ante cada tema se planta el Frente Amplio, para este lado o para el otro, pero no que uno vea una estrategia clara de decir, bueno, el Frente va por este camino.
Aún con disidencias internas, pero las disidencias hoy son lo de menos. El problema mayor, me parece, es la falta de una clara conducción. Que atención, así como hablamos del gobierno, la conducción de un partido no necesariamente decir cómo se va a integrar el directorio, el comité ejecutivo, está no. Claro. Es posible que ¿Cuántos hayan hay que sido reunirse para demasiados resolver? años 4 o juntos. 5. Es posible que influya el hecho de haber sido muchos años de oficialismo y que todavía no están en el rol de oposición con mucho entrenamiento, que bueno, fueron durante años oposición, pero quiero decir, después de muchos años en el gobierno y con mayorías parlamentarias, tal vez el ejercicio de ser oposición en cuanto al desarrollo de estrategias y de pensarse en un futuro, bueno, los tenga un poco desconcertados todavía. No, no es lo mismo, justamente, tú haces un clavo ahí. Uno, no es lo mismo ser oposición. Cuando tú construís una esperanza, una expectativa, vamos a hacer, vamos a transformar. Otra cosa sos oposición a partir de haber hecho o dejado de hacer, ¿no? Claro, Entonces, sí, exacto. en la cabeza es otra. Pero ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Mm. Lo segundo, el perder el gobierno, lo ves en todos los partidos, grupos, etcétera, es un shock que cuesta reacomodarse, no es cambiar de asiento, ¿no? Pero tercero, esto ocurre en medio de un recambio generacional. Y eso no es menor. Es decir, el Frente Pase de Gobierno-Oposición, el momento en que hay una generación que conduzca al Frente Amplio hacia el gobierno y en la conducción del gobierno, que está en retiro, bueno, Vázquez murió, ¿no? Y viene una nueva generación que en la medida que la otra todavía no está llenando vacíos del punto de vista físico, está sustituyendo roles y todavía no ha construido liderazgos. ¿Qué tendría que hacer Mujica en los próximos años? Bueno, no, hay una cosa que es esto. Los retiros se producen porque la gente dejó de escucharlo, de votarlo, o porque ocurre la muerte o casi muerte física. Es decir, siempre el que fue algo tiene mucho para aportar, ¿no? Eso es real. Pero y Mujica está haciendo, por ejemplo, el endoso que le dio la noche del 27 de septiembre en Canelones a Yamandu Orsi, bueno, fue claramente apuntar a construir una sucesión propia. Bueno, el tema es que esto no es transferir el trono, donde está una ley que marca que el príncipe de Asturias sucede al rey, sino que la gente tiene que asumir eso. Y es un proceso que hay que ver, se puede dar, puede ser mayor todavía que lo que recibe o puede ser menor. Pero son procesos que tiene que elaborarse. Interesante porque la calle el presidente fue a la asunción de Orsi también, ¿no? Sí, es sin duda que es muy distinto el papel de Orsi, el de Carolina Cose, la relación o la señal que quiso dar la calle Pou hacia Orsi, más allá de que su carrera política y su domicilio está en el departamento de Canelones y en Montevideo, que puede por lo menos formalmente explicar, pero claramente hay una mayor sintonía. Pero me refiero que el Frente tiene que procesar muchas cosas, no solo orgánicas, que las tiene que procesar, ¿no? Tiene que tener una presidencia fuerte, si se tiene claro para qué, ¿no? Parecería que lo más natural sería, no va a ser el próximo candidato presidencial, como lo fue Sereñi, como lo fue Vázquez. Ese es un camino, ¿no? Eligen un presidente que ya está, como pasa en España, el que preside o secretario general de un partido ya se sabe que es el candidato a presidir el gobierno. Si no, tiene que ser alguien que, sin ser candidato, pero tenga fuerza política como articulador, no para marcar él la impronta, sino ser el gran mediador entre las distintas corrientes. ¿Un carámbula? Para lograr, bueno, no me gusta manejar a mí nombres porque yo no, pero nombres de ese tipo, digamos, pues hay otros, que sean personas que tengan autoridad, pero que sepan ser muy buenos surcidores, muy buenos mediadores. Pero veo que por otro lado hay una corriente quiero decir, un gran movimiento dentro del Frente, que considera que eso es designar al presidente a dedo y hay que ir a elecciones con competencia entre sí. Y lo que creo que más allá que se considere más transparente, puede ser,
no va a dar una presidencia fuerte al frente, salvo que se diga, bueno, van a competir los que van a ser los precandidatos presidenciales Claro. y por lo menos tienen una primera clasificación. Usted dice, necesita el frente definir para qué antes de nombrar un Sí. presidente. ¿Y no podría ser al revés? ¿No necesitará un presidente fuerte para definir el para qué? Digamos, porque el frente se basó en el tridente durante toda su trayectoria. Vázquez, Astori y Mujica tenía una conducción fuerte en esos tres líderes, independientemente de quién fuera el presidente. Hoy no tiene ese tridente, porque Vázquez ya no está, porque Astori está a media máquina y Mujica está más cerca del retiro que de la presencia. Tiene que encontrar nuevos líderes que no los ha encontrado. ¿No precisará un presidente fuerte para empezar a marcar ese rumbo y ordenar los patitos en la fila? Bueno, es una opción muy válida. El problema es que esa opción prácticamente, si el presidente es muy fuerte, está diciendo, va a liderar el frente. No, liderar el proceso. Bueno, si es exitoso termina liderando el frente. Y bueno. Y si termina liderando, de ahí a que sea el candidato es un paso. Y no lo veo factible. No es que sea bueno o malo para el frente. No lo veo factible dentro de la realidad existente, ¿no? Pero Pero ¿se puede sí. construir sin liderazgo? ¿Sin un liderazgo? Claro, ¿se puede Bueno, construir a ver. ese para qué? Cuando surge el frente, que ahí sí era más parecido a una coalición, técnicamente era una alianza, no una coalición. Vamos a no perder tiempo en marcar las diferencias. El papel de Seregni fue no de un líder, fue de un gran moderador, el hombre símbolo, pero a su vez el hombre que surcía, sobre todo entre la 1001, la 90, la democracia cristiana, la 99, y buscaba los consensos, ¿no? Bueno, un hombre así, que cumple esa función, pero la diferencia es que a su vez Seregni era el símbolo y ya candidato a presidente, aunque fuera nominal la candidatura, pero el frente estaba muy lejos de poder alcanzar, ganar la presidencia. Pero bueno, un hombre que cumple ese rol, pero la fortaleza en su autoridad moral o de trayectoria, no necesariamente política, puede ser académica, pero en su habilidad para construir consensos, de lograr apoyos y una conducción real. Nunca pasa real, no estoy hablando de aspectos formales, nunca pasa de lo que se reúne en un living. Esas son las conducciones verdaderamente real que le dan solidez a los partidos, a las coaliciones de gobierno, y el Frente está necesitando un poco eso. Ahora, lo veo un poco todavía atrasado en este proceso. Pero, Óscar, además de todo esto, que es más o menos objetivo, simplemente tendría un matiz, porque se dice que la derrota cae justo en el momento de la renovación de los liderazgos. Podría hacerse el ejercicio de preguntarse si no es exactamente al revés, justamente, porque ninguno de estos tres fuertes liderazgos era candidato a la presidencia, si ahí también no se puede explicar parte de la derrota. Pero en todo caso es contrafáctico. Lo que sí se sabe es lo que está ocurriendo. Además de todo eso, además del nuevo rol histórico, yo tengo una mirada absolutamente igual. Algunas voces del Frente Amplio insisten en relativizar este momento histórico diciendo, pero nosotros que pasamos la gran parte de nuestra trayectoria en la oposición, bueno, creo que es un error histórico, sí, porque este es un escenario absolutamente nuevo que no tiene antecedente para el partido Frente Amplio. Pero sin embargo hay otro asunto que a mí me parece que juega un rol y que tiene que ver con las lógicas de la política gobierno-oposición. Por distintas razones, que de pronto dará el tiempo para analizar o no, el gobierno actual, el gobierno conducido, del que hablábamos hace un ratito, el gobierno conducido por Lacalle, es visto por buena parte del público, por buena parte de la ciudadanía, en forma bastante favorable. Cuando vos tenés la gente que votó un gobierno, que sigue apostando a él, que no se ha decepcionado y que incluso parte de la gente que no lo votó advierte que no está haciendo las cosas del todo mal, obviamente esto le quita letra a la oposición, le quita espacio político, le quita discurso, le quita acción que permita justamente la consolidación de esos liderazgos. Me parece que ese es un tema que también está jugando, tengo la impresión, en forma subrayada en este proceso. ¿Coincide? Bueno, yo creo que hay que tener matices sobre la valoración del gobierno y el presidente,
porque uno observa en los estudios que hay una evaluación global positiva que está... Que se sustenta en el éxito del manejo de la pandemia. que- ¿Solamente? no, muy relacionado. Yo creo que sí, pero Pero llámale H. también hay un mejoramiento de la visión de la seguridad, Mm. que no sabemos si se va a sostener o no. Pero, Bien. digo, pero luego, cuando empieza a llegar a los aspectos económicos, sociales, por algo por donde ha salido Cabildo, por algo donde sale el Partido Colorado, es decir, sienten de su gente, de dónde vienen los reclamos, el tema de problemas de empleo, el problema del ingresos de los hogares, es decir, sueldos, ganancias del que trabaja por su cuenta, en fin, problemas del costo vida, del costo vida que no es el tema de la inflación medida por el IPC, es lo que le cuesta a la gente su canasta, que cada una es distinta según el segmento social que esté, está generando el tema de la pobreza. Son, digamos, 4 áreas donde ya el gobierno exhibe debilidades, ¿no? Entonces, hay una fortaleza por un lado, una debilidad por otro. El Frente no ha elegido bien demasiado por dónde atacar, y en cambio vemos que los socios, no para atacar, pero sí para marcar su agenda, han elegido donde aparecen las debilidades del gobierno. En estos temas son los que ha golpeado Cabildo desde hace un mes y medio sobre todo, y ahora claramente el Partido Colorado, ¿no? Golpeado es relativo, ¿no? Porque Quería digo, hacer una pregunta. donde ha insistido más que golpeado, porque tampoco han sido golpes. No, golpeado. para agredir al No, gobierno. en el sentido de machacar el tema, insistir. temáticamente hablando. Tal vez no hasta haya golpear de- estrategias detrás de... ¿no? Insistir con el tema, que no está mal. Sí, A ver. golpear en ese sentido. En ese Vero. mismo contexto que usted viene desarrollando de elegir de algún modo las batallas que tiene que dar la oposición, ¿le parece inteligente esta campaña que está llevando adelante para derogar la ley de urgente consideración en virtud de la imagen fuerte que todavía tiene el gobierno y lo difusa de la campaña cuando se habla de 135 artículos, ¿no? A ver, los referéndums, salvo cuando el tema central es muy fuerte, terminan, la experiencia por lo menos en Occidente, siendo muchos plebiscitos sobre el gobierno. No la ley de caducidad, más allá que el voto estuvo bastante alineado, pero el votar a favor o en contra, yo señalo algunos de los récords absolutos, pero ahí el error fue del gobierno, el referéndum de Italia el 4 de diciembre del 2016, que el gobierno estaba un poco ensoberbecido, Matteo Renzi, se le ocurre decir, se va a votar, era una reforma constitucional para cambiar el número de parlamentarios, no era nada Claro. del otro mundo. Sí. Se va a votar, de aquí va a salir el respaldo no al gobierno. Bueno, perdió 60-40, yo me acuerdo a las 11 de la noche se cerraron las urnas, yo estaba en Milano, a las 12, 11:30 anuncian, a las 12 habla el presidente del gobierno. Dije, está, viene la renuncia, efectivamente, a las 12 anunció la renuncia. Y el tema no tiene nada que ver con la gestión de gobierno, es decir, la forma que se puede simplificar. Por eso yo creo que el referéndum, si se realiza, puede ser complicado para el gobierno. No quiero decir que necesariamente lo pierda, ¿no? Depende además en qué momento llegue. Claro. El timing da que si el referéndum va a andar en torno a noviembre, diciembre. Bueno, hay que ver cómo anda la situación económica, pero no medido en términos de producto bruto, de déficit, medido en la gente, ¿no? Si la gente se considera que está bien lo que gana, lo que no gana, tiene trabajo o no tiene trabajo. Pero es más fácil que la oposición gane un referéndum. Pero yo me Porque refería- no consiga tiene, la tiene firma. muy poco que ver con eso. Claro, yo me los artículos que refería, se quieren derogar. me ¿no? refería Son- también a- Pero una esto es lástima un que se fenómeno. confunda todo. No, pero es un fenómeno universal. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Pero lo más difícil es llegar a 700 y pico Claro, mil a eso me firmas. Ahí refería. pasar las 700.000 para que después haya el descarte. Y es un trabajo muy fuerte que tienen que hacer. a eso. Justamente los referéndums, el tema que la etapa previa, la carga la tienen los promotores. Claro. En los exitosos quiere decir de lograr que se vote. Sí, Tipo ley de caducidad, ley de empresas públicas, ANCAP, ANSEL, que no se hizo porque el gobierno derogó la ley, Sí. ¿no? Pero todos los que han fracasado, aborto, ley trans, bueno, hay un montón para atrás.
el tema difícil es lograr que se convoque a referéndum. Algunos no se convocó porque se había llegado en lugar del 25 al 19%. Es decir, es un cuesta arriba. Por lo tanto, los promotores... Es paradójico porque quienes estaban en contra de la LUC originalmente insistían en la LUC no es urgente. Y ahora pareciera que va a tener que ser urgente hablar de la LUC Claro, para el referéndum. Bueno, no, pero el tema es que los plazos lo marca la Constitución. No, está claro, pero digo, jugando con haciendo el mismo uso de palabras, el mismo juego Sí. que se planteaba al principio y van a tener que recurrir a eso mismo ahora. No, yo digo que no puedo vaticinar resultados, pero toda, no solo esta, campaña de pretender convocar el referéndum es un cuesta arriba muy arduo. Fíjese que uno de los temas más convocantes que hubo en este país para ir al referéndum fue la ley de caducidad, donde los que estaban en contra estaban enfervorizadamente en contra. Bueno, se llegó en el palo, hubo toda una revisión de firmas. La ley de empresas públicas, otro tema convocante, y se habría opinión contra la ley que terminó derogándose por 70 a 30. Y la primera vez que se hace un acto de adhesión al referéndum, el 5 de julio del 92, fracasa. Bueno, pero ahí está el efecto similar Recién en el segundo. al del ministro italiano, cuando Cat, ¿recuerdas, no? Sí. Dice por los medios de comunicación, la gente no vino a votar porque apoya la gestión del gobierno, ¿no? Sí, no, y Claro, Ignacio ojo con Posada las dijo- interpretaciones, hacia un lado y hacia el otro, Claro. ¿no? Cualquiera es el Ignacio resultado. Posada dijo además, con esto se terminó el Uruguay ballista, en la noche del 5 de julio del 92. Pero creo que no fue eso. Lo que da el envión final es que, hubo más convencimiento, más fuerza. Ahí ya empieza a trabajar el viejo nuevo espacio de Hugo Batalla. Pero hubo apoyos muy fuertes en contra de la ley de empresas públicas. Es decir, con poca fuerza no se logra el llegar a un referéndum. Por eso Uruguay se ha convocado. Estoy hablando de referéndum, ojo, distintos los plebiscitos que se hacen simultáneo con la Constitución, que es otra lógica. Sí, está bien. Y requieren mucho menos firmas, además. Pero estos referéndums se han convocado pocos en Uruguay. Y en cambio, intentos de convocar han sido muchos, ¿no? Esto marca el esfuerzo que tiene que hacer el que quiere imponer esto, ¿no? Bien. Usted que sabe y es experto, digamos, en sistemas electorales en general, ¿qué andamiaje cree que puede tener la propuesta de Coutinho de la reforma del sistema electoral? A ver, hay que tener cuidado una cosa. Lo peor que se puede hacer con un sistema electoral es de muchos Toquetearlo. engranajes toquetear uno. Porque son sistemas. Sistema quiere decir todo un conjunto de piezas que interactúan. Que cada una dice, no, esta provoca este efecto. Sí, si fuera única. Cuando se suma esta, los efectos cambian. Entonces, puede estar muy bien. Este sistema tiene muchos defectos, ¿no? Pero el tema es, para cambiar, hay que hacer un diseño global. ¿Qué es lo que se quiere? ¿A dónde se quiere arribar? Y no empezar a decir, no, pero entonces el voto lo hacemos. Antes de ver la técnica del voto, empecemos cuál es el diseño que se quiere. Es probable que estemos cerca de la necesidad de hacer muchos ajustes al sistema electoral. Yo creo que fue imperceptiblemente los que hicieron la reforma del 96-97, crearon un andamiaje muy complicado, todo a fuerza de decisiones separadas. Hay que poner un candidato único a presidente, va para allá. Hay que hacer balotaje, va para allá. Hay que poner candidato único a presidente, bárbaro. ¿Cómo se hace? Elecciones internas. No, pero separar las departamentales. Yo lo que digo, decía, esto me hace acordar las viejas casas de balneario, que uno hacía una pieza, después venía y le agregaba otra, después resulta que había que pasar las dos piezas para ir al baño, pero la cocina había que ir por afuera. ¿No? Nadie había hecho el plano antes. Bueno, acá Bien. resulta que primero hicieron las piezas. O sea, algo hay que hacer, no sabemos si Cuando es alguien eso hizo, o cuándo. miró el plano y dijo, nos quedaron 4 elecciones Sí, en un año. ¿Qué hicimos? ¿No? bien. Y ahí descubrieron que la cosa era más complicada de la que habían hecho. Una con voto voluntario, las 3 siguientes con voto obligatorio. Bueno, algo de esto hay que modificar, pero sí. Y otra cosa, solo se puede modificar sanamente
si hay un gran consenso Sí, sí, político. lógicamente. Eso de formar mayoría de uno contra otro no sirve institucionalmente. Tenemos que despedirnos, Botinelli, pero solo bien breve. Cabildo Abierto esto lo tiene solucionado, pero los demás partidos, ¿cuándo empiezan a cantar nombres pensando en precandidatos para el 2025? Bueno, soterráneamente... ¿Ya se está cocinando? Soterráneamente se están entrenando mucho y en distintos lados. Pero yo creo que este es un proceso que va a depender mucho de la gestión de gobierno, ¿no? El Frente Amplio quizás el que tiene más, fuera de Cabildo que tiene Sí, su sí, ya está, candidato, sí. de los otros tres principales, el Frente tiene una oferta bastante reducida a esta altura. Los nombres ya están más o menos cantados. El problema mayor, sin duda, el Partido Colorado, porque se afronta una gran renovación generacional y con Talvi de por medio que entró y salió. Y el Partido Nacional tiene un problema que es de todo partido que tiene el presidente de la República. Que suceder al presidente de la República es un tema complicado. Bien. El presidente domina mucho. Y más un presidente con la fuerza que usted señala que tiene este. Claro, y sin Bien. grandes corrientes distintas a la del presidente. Entonces, Habrá tiempo para eso igual, por lo menos para nosotros, para debatirlo. Ellos los tiempos de la cocina son otros. Botinelli, muchísimas no, gracias por a habernos ustedes, por acompañado. favor, un gusto estar acá. Será hasta mañana. Gracias a todos. Chao, chao. memoria